Muy buenos días tengan todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y su puntual asistencia. Vamos a dar inicio a una de las primeras sesiones vinculantes con ciencias de la salud, en donde tocaremos algunos aspectos genéricos como introducción y que serán complementados en lo que resta de las sesiones finales por expertos en cada una de las áreas. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes lo que es este primer abordaje y que he dividido en tres segmentos que me gustaría puntualizarlos como agenda de trabajo para lo que es la sesión del día de hoy. Todo lo que se refiere al área sanitaria tiene una conexión con aspectos educativos, con generación del conocimiento, con aplicaciones a la práctica hospitalaria desde el punto de vista pragmático y con el ejercicio de la toma de decisiones en donde se vincule la parte científica con la parte pragmática que involucra entonces lo que denominamos gestión del conocimiento, que veremos algunos puntos sobre ello. Por ello, también me gustaría iniciar en esta primera etapa con uno de los primeros temas, que es sobre las ciencias básicas, la generación del conocimiento, digas de investigación, pero desde algunos de los aspectos que se relacionan con el trabajo experimental, para posteriormente hablar de algunas implicaciones desde el punto de vista clínico, de la aplicación de la ética y la bioética en el escenario clínico y cerrar para ser apropiados con el tema que hoy nos ocupa en la emergencia sanitaria global, que es la pandemia, con algunos aspectos de cómo los podemos vincular con la pandemia por COVID-19. Hecho este precedente del contenido temático, vamos a iniciar y voy a hacer el cambio entonces de la diapositiva para empezar con el primer punto, que será el manejo del experimento, la generación del conocimiento, particularmente en ciencias básicas, y las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista ético, sobre todo con la vinculación con el manejo de animales en experimentación. Confirmando, por favor, si si tenemos imagen, Sergio, para poder iniciar. Se hizo el cambio de diapositiva, doctor. Sí, es correcto. Correcto. Muy bien. Uno de los puntos importantes que se configura en esta línea central es justamente la imagen de la parte central de la Capilla Sixtina, que obviamente ha sido modificada a propósito de la creación del hombre. Y esto, una de las modificaciones que se presentan es justamente la que identifica a un primate. Esto nos habla de la relación, no solamente desde la filogenia, es decir, los cambios estructurales evolutivos entre las especies, y que culmina con la ontogenia, en donde identificamos ya los cambios evolutivos propios en el ser humano, en donde parte del mensaje fundamental estriba que nuestra conexión con el exterior o con el mundo global o con el universo, si lo vemos en esa perspectiva, pues no solamente es la visión antropocéntrica, tenemos nexos con los ecosistemas, con otros grupos de animales, y que en todo caso no jugamos un rol jerárquico, sino un rol de mayor responsabilidad. En este escenario, uno de los puntos que son muy importantes considerando los aspectos de la evolución es que la ética y la bioética tienen, más allá de la visión antropocéntrica o de la conexión con el ser humano, una serie de precedentes y de conexiones con todos los demás subsistemas, como podemos entonces nosotros identificarlo. De acuerdo a estas condiciones, podríamos entonces considerar que esta visión tiene implicaciones para la generación del conocimiento, puesto que parte de la evolución en términos globales ha sido relacionada con la búsqueda de estos nexos y de esta conexión desde una forma o desde una manera lo más responsable posible.
Estoy haciendo un ajuste porque se ha quedado la diapositiva detenida. Les pido un segundo, por favor. Cuando hablamos de generación del conocimiento, tendríamos que hacer planteamientos metodológicos que en todo momento pueden vincularse desde el inicio con las implicaciones éticas y bioéticas. Esto significa que para empezar hay que tener una duda intelectual y este es probablemente uno de los puntos más importantes que serán tocados en la sesión siguiente con el doctor Horacio, que hablará también de aspectos de investigación, pero relacionados con la integridad científica. Por otra parte, es relevante identificar la factibilidad, el interés y la novedad como parte de los aspectos metodológicos que además éticamente existe una responsabilidad de plantearlos más allá del escenario temático o disciplinario. Y por ello, si ustedes observan, ya desde el inicio de un protocolo de investigación, la pregunta tiene que tener implicaciones éticas de relevancia para la salud individual y global, y no solo del individuo, sino de los ecosistemas y de los mismos animales, y sobre todo cuál es el impacto que esto tendría en términos de vulnerabilidad, magnitud y trascendencia. ¿Qué es el experimento? Pues se refiere entonces a una manipulación o modificación en un microambiente para poder entonces generar condiciones ambientales específicas y proceder entonces con el desarrollo de una serie de pruebas que nos permitan a través del valor científico y de variables de intervención confirmar o ratificar una información de carácter científico. Es importante advertir que desde la etapa inicial, la investigación experimental en animales o en unidades biológicas, pues no existe ninguna duda que ha tenido un rol trascendente para las áreas biomédicas y para la generación del conocimiento. Claude Bernard, de Francia, hablaba entonces ya de que las instituciones hospitalarias y los laboratorios pues representan escenarios muy importantes para la generación de este tipo de información y que en consecuencia se requería de estudiar de la manera más profunda y más estructurada posible en términos de una metodología para poder entender el fenómeno de la enfermedad y vincularlo con la toma de decisiones en salud. De ahí es que surgieron los paradigmas y uno de ellos entonces implicaba la experimentación que podía realizarse en hospitales, en laboratorios que cada vez fueron más específicos para el desarrollo de este tipo de procedimientos, no sin tener cierto tipo de antagonismos que se empezaron a mostrar desde la etapa del inicio, en donde grupos antiviviseccionistas establecían entonces que los experimentos en animales los animales eran sometidos a tortura y que no deberían de hacerse. Por ello, entonces, esta situación de antagonismo, que es importante señalar que sigue vigente hasta el día de hoy, hizo que se refinaran muchos de estos planteamientos a nivel experimental y que gradualmente se utilizaran elementos del esquema cognitivo, el inducir, deducir, intervenir y partir del análisis para llegar a una síntesis, formó entonces parte de las estrategias metodológicas en las cuales poco a poco logró tener una incursión el balance ético en este ejercicio de tipo cognitivo para identificar entonces las rutas críticas y poder entender el valor del conocimiento científico. Como ustedes saben, hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento y que no es lo mismo información que conocimiento. Información es una gran cantidad de conceptos que de forma genérica se vierten en la sociedad, en donde entra el fake news, el spam y una serie de términos digitales que hemos incorporado hoy en día. Pero cuando hablamos de conocimiento es toda aquella información que ha sido sometida a procesos de validación lógica, mental y métodos muy rigurosos desde el punto de vista científico para validar que esta información no es por el azar, no es accidental y que tiene entonces una ruta de conocimiento
que hoy tiene impacto en la toma de decisiones para la sociedad. Esto no solamente tiene implicaciones en la generación del conocimiento en áreas académicas o científicas de todas las disciplinas, tiene implicaciones también en lo que es el impacto que ha tenido en la sociedad. Escucharán ustedes hoy economía del conocimiento y basta que lean la lista de Forbes o algunas de las listas que se vinculan con actividades económicas, como el manejo de esta información y el manejo del conocimiento, los repositorios, las nubes, donde almacenamos información de carácter académico, que es conocimiento, pues representan también un impacto de carácter económico. Microsoft, muchas de las empresas vinculadas al manejo de esta cantidad de información, pues entonces también tienen implicaciones de carácter económico. Esto representa rutas críticas, puesto que hoy en día el conocimiento además requiere de procesos postproducción, pudiéramos decir, que se han denominado de gestión del conocimiento. Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud tiene ya desde hace unos 20 años una oficina que se denomina como tal gestión del conocimiento, mecanismo que ha sido replicado por otras instituciones, puesto que se trata entonces de qué tanto el conocimiento que estamos formando puede tener un impacto en la toma de la decisión por parte de la sociedad y por parte, desde luego, de los responsables de las áreas biomédicas. Por ello, entonces, se identificaron que todos los procesos metodológicos, desde que se inicia con un planteamiento de un protocolo de carácter científico, aquellos que logran entrar en fase 1, fase 2, fase 3 y los que finalmente son aprobados por las instancias correspondientes de carácter oficial, dígase FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México, la misma equivalente en Europa, etcétera, pues entonces de todo el 100% observen cómo un mínimo puede finalmente llegar a su destino en términos de aprobación y cómo esto en el curso temporal puede llevar un tiempo que puede oscilar entonces entre 3, 7 hasta 11 años, considerando algunos aspectos de farmacovigilancia. Esto es importante considerarlo a propósito de uno de los temas que hoy en día preocupan, cómo se está gestionando todo el proceso de la vacuna para COVID, cómo hay una escalada desde el punto de vista industrial y comercial, cómo además esto ha permeado en una escalada de carácter nacionalista que está teniendo también un impacto en este proceso y cuáles son los criterios de rigor científico y ético que se están llevando a partir de cada uno de los estudios clínicos, los preclínicos, que es lo que estamos tocando en este momento, hasta su aprobación y la farmacovigilancia o la vigilancia epidemiológica que se hace de manera posterior. Esto es a propósito de una de las lecturas que les envié, porque existe un término en las áreas económicas y macroeconómicas que se ha denominado dumping, en donde existe un abaratamiento con la finalidad de tener un impacto en el mercado, a pesar de que ese abaratamiento implica que se dé un producto con menos cantidad de lo que implicaron sus costos de producción. No obstante, esta condición no aplica necesariamente o no debe de aplicar necesariamente al área científica. No se puede abaratar el rigor científico de esta ruta crítica y desde luego no se puede abaratar la implementación de los criterios éticos y bioéticos básicos por las implicaciones que esto tenga, aun cuando exista una gran presión desde el punto de vista social por los estragos que ha tenido la demanda y la necesidad de la sociedad de tener en corto plazo una vacuna con una expectativa razonable, sin la sobreexpectativa que eventualmente se genera. Aprovecho esta imagen para mencionarles que en este estudio de gestión del conocimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud, pudiéramos pensar que todo lo que se genera se publica en zonas de revisión por pares con alto rigor de análisis y de discusión y de reflexión, que todo tiene un impacto relevante en la salud. Pero para su sorpresa, resulta que cerca del 70% de la información que se publica en textos científicos, pues puede ser útil para muchas cosas, para titularse, para mejorar el currículum, para colgar un diploma, para lograr cumplir indicadores y estándares de calidad académica, pero no necesariamente es útil para la toma de decisiones. Esto significa que el rigor metodológico, entendido como aquellos estudios que involucran estudios aleatorios, multicéntricos, cooperativos,
en donde fueron estudios de carácter comparativo, son lo que representan lo que ustedes conocen como el estándar de oro. Y de ellos, solamente hay un 30-35% que son útiles finalmente para la toma de decisiones. Esto, como ustedes observan, pues tiene también este tipo de implicaciones desde el punto de vista ético, por lo que estas consideraciones se tratan de solventar desde la fase inicial del experimento en cualquiera que sean sus escenarios, bien sea un experimento en áreas virtuales, en áreas cibernéticas, matemáticas, in sílico, en órgano aislado, en cultivos. Cualquiera de ellos entonces tendrá un área de especialización en el cual se aplican las 3 R's que veremos adelante y que se relacionan a su vez con las condiciones del experimento en laboratorio. Para el caso de los animales, esto tiene implicaciones éticas. Y esto que ustedes conocen muy bien, de cómo aplicamos la metodología científica en una serie de subíndices que nos van permitiendo que a partir de procesos de validación lógica y mental logremos identificar que nuestra hipótesis puede ser falsa o verdadera y que estos conocimientos finalmente se integren a la toma de decisiones en la clínica para ratificar lo que fueron algunos de los aspectos de la pregunta inicial del laboratorio. ¿Cuál es la aportación que ha tenido en la investigación biomédica el uso de unidades biológicas? Pues es muy contundente. El 90% de las vacunas, antibióticos, procedimientos quirúrgicos, al margen de algunas otras consideraciones de la egoteca, como yo la he denominado, pueden tener entonces un precedente en la investigación experimental en unidades biológicas. Y esto ha sido también criticado, que es uno de los artículos que les envié, porque requiere entonces de una serie de reflexiones desde la etapa inicial de cuáles son las implicaciones para la salud, involucrando incluso el manejo de animales de laboratorio, que ha requerido también revisarse y refinarse a partir de las implicaciones éticas y bioéticas. No existe ninguna duda que hoy tenemos mejores métodos experimentales, que hoy podemos contestar muchas preguntas de investigación que no pueden aplicarse directamente al humano y que tendríamos que pasar por fases previas en unidades biológicas para no exponer al humano experimentos inapropiados. Y que esto busca el beneficio de la sociedad y de la salud pública. Sin embargo, no ha sido fácil la ruta. Observen ustedes cómo en 1971, para el caso de los trasplantes, pues el récord era trágico y cómo gradualmente fueron buscándose a partir de grupos de experimentación las estrategias para mejorar o subsanar las fallas que se presentaran para lograr entonces el primer trasplante exitoso que fue publicado como uno de los primeros aportes a la evolución biomédica y uno de los primeros elementos de lo que hoy en día sigue siendo una alternativa terapéutica para muchos pacientes que no tienen otro tipo de opción más que un trasplante como posibilidad. ¿Cómo logramos estos resultados en el curso de la historia científica? Pues resulta que Alexis Carrel unió los vasos sanguíneos, muchos otros autores hablaron muy bien de la anatomía, de los aspectos de conectividad, de los cambios vasculares, pero muchos de estos trasplantes fallaron por una situación fundamental que fue el rechazo. Y este rechazo implicaba la participación del sistema inmune. No es sino hasta que los estudiosos del trasplante se conjugan en un trabajo conjunto multidisciplinario con los inmunólogos, es que se logra el que el trasplante prevaleciera. Y esto nos da una idea de las sinergias, los escenarios multidisciplinarios y la publicación original en donde los animales experimentales que fueron manejados con estrategias de inmunodepresión o inmunoterapia lograron entonces que finalmente el trasplante figurara como una alternativa terapéutica en el escenario actual. No obstante, es importante advertir que el uso de animales de laboratorio requiere de un entrenamiento específico y de una serie de preparaciones y consideraciones en lo que es el campo de la investigación básica experimental. ¿Puede cualquier persona utilizar animales de laboratorio? Pues la respuesta es no, porque se requiere de una serie de variables y de perfiles que es pertinente tener en esta revisión
bien afinados para que pueda procederse bajo estas condiciones a lo que es el planteamiento de carácter experimental. Es importante advertir aquí, a propósito de la historia del Minotauro, que no obstante que se puedan hacer muchas cosas en laboratorio, pues no todas se deben hacer. Y aquí es donde vienen los planteamientos de los códigos deontológicos e incluso aquellos códigos que tienen también implicaciones de carácter legal, hablando de lo que son no solamente los códigos intrínsecos del fuero interno, sino algunos de los códigos que de hecho fueron aplicados al área biomédica desde etapas muy iniciales. Hipócrates en la isla de Kos tenía una área también que era designada a poder hacer algunas pruebas, que probablemente sea uno de los precedentes de los laboratorios que hoy tenemos para investigación experimental, y de ahí surge lo que ustedes conocen como uno de los primeros códigos deontológicos, que es el juramento hipocrático. Esto significa que no todo aquello que se puede hacer, insisto, se debe hacer, y habría que tener cuál es la conexión o la relevancia que esto tiene para la salud global en términos de validar y justificar algunos de estos procedimientos. ¿Cuáles son los dilemas éticos que pueden iniciarse desde la etapa experimental? Pues entonces existe una lista muy larga que podríamos enumerar, que no nos vamos a tardar en ello, a propósito de que ciertamente los detractores indican que nunca un animal experimental va a semejar la enfermedad humana, que las condiciones son diferentes, que la inducción de variables, por más controladas que estén en un laboratorio, no representarán entonces las condiciones de salud de un individuo, que los grupos pueden tener sesgos o que hay fallos en las mediciones, que las variables pueden no ser las mismas, etcétera. Y todo eso es cierto. Lo que también es cierto es que muchos de estos aportes del conocimiento científico no podían obtenerse directamente en el humano y que en consecuencia el nivel de información y conocimiento que se obtiene en esta estrategia, en este estrato, pues representa entonces ya un conocimiento de valor. Los beneficios deben de contrastarse siempre en un balance de riesgo-beneficio y que esto está vinculado con algunas de las informaciones que les compartí. Eh, Aparte de los fallos potenciales de lo que denominamos el sesgo de origen, sesgo metodológico, sesgos de muestreo, sesgos de medición, es importante advertir el rol de la ética en la toma de decisiones del manejo experimental. Y aquí es, perdón, donde hago alusión a Jeremy Bentham, en donde postuló una frase que resulta contundente hasta el día de hoy, porque se consideraba que los animales eran seres inanimados, que se podía hacer cualquier cosa con ellos en un laboratorio bajo la justificación de que estábamos en una búsqueda de algún elemento de ciencia para mejorar la salud humana. La pregunta que planteó es de que los animales no solo pueden discutirse si sienten o si pueden hablar o si tienen algunas actividades. La pregunta es si ellos pueden sufrir y obviamente pueden sufrir. Y esto entonces hace que se abra el escenario de un campo más sensible para el manejo de los animales experimentales. Ya comentamos en la primera sesión cómo pareciera que algunos de estos principios los generó el Homo sapiens o los generamos en las instituciones sociales, pero no, muchos de estos elementos que nos hablan de la compasión, la solidaridad, el altruismo, y comportamientos prosociales, tenemos precedentes filogenéticos que lo han postulado. Y este es uno de los ejemplos experimentales a propósito de los animales, en donde este bebé chimpancé que nace con Down, con mielomeningocele y con una serie de malformaciones congénitas, pudiera parecer que en condiciones silvestres iba a quedar a la deriva, pero resulta que toda la familia de primates lo cuidó hasta por 2 años, cuando muere de un proceso de muerte natural. Esto habla entonces, en la primera parte, cuáles son la postura crítica de aquellos que consideran que no debe hacerse más investigación en animales experimentales y detenerse muchos de estos procesos, cuando obviamente han existido abusos y no se han considerado las implicaciones éticas en el manejo de animales para distinto tipo de experimentos. Algunos de estos ejemplos fueron postulados por Peter Singer, en donde hablaba de que no es la cabeza del animal el que necesita ser evaluada, sino la cabeza de los experimentadores. No obstante,
Existen equilibrios que se han postulado a propósito de este tipo de dilemas éticos, en donde podemos buscar un punto de centramiento entre el fundamentalismo y la moderación y continuar entonces con estas medidas, con el proceso de búsqueda de la información científica a partir de los procesos de carácter experimentales. El evitar también posturas fundamentalistas y que esto no ha ocurrido en sitios muy distantes. Probablemente ustedes habrán identificado cómo en diferentes sitios del mundo, en diferentes sitios del país incluso, ha habido intentos o ataques directos a sitios de investigación biomédica donde realizan estudios con animales experimentales y cómo esto nos lleva a este que es el reto que hoy nos ocupa. Si detenemos la investigación en unidades biológicas, ¿cómo vamos a resolver a lo que son las amenazas reales? Esta es una fotografía de un premio Pulitzer por un tema que sigue siendo un tema muy sensible en nuestra sociedad, que es el caso de los niños con cáncer. Y esta es una situación que nos impulsa a seguir en la búsqueda de nuevas alternativas, pero de una forma ordenada y estructurada, como lo marca esta evolución, que es la publicación de American Scientific, que ustedes tienen en sus archivos, en donde, considerando el equilibrio para prevenir la crueldad de los animales que se inició en Londres, en Inglaterra, y cómo esto permitió que muchos de los otros estudios, hablando de la vacunación, hablando de las estrategias que nos llevan ahora a considerar que podemos continuar con este tipo de generación del conocimiento si tomamos en cuenta todos los parámetros de cuidado, protección para animales de laboratorio, en donde ya se trata de grupos multidisciplinarios que procuran postular, como los profesores Russell y Bush, el reducir, restituir y refinar nuestros métodos para lograr continuar entonces con estos resultados. Hoy por hoy en el mundo se tiene una gran cantidad de aplicaciones de carácter experimental para generación del conocimiento en genética, inmunología, toxicología, farmacología, etcétera. Y ha habido transiciones, por ejemplo, en el uso de animales en el mundo, probablemente los roedores siguen siendo los más utilizados. Sin embargo, ha habido gradualmente un cambio en donde los peces, los aves han sido cada vez como quienes participan en muchos de estos procedimientos y que no es la excepción en México, en los Institutos Nacionales de Salud en México. El animal experimental que más se utilizan son justamente los roedores, lo que nos da una idea de cómo las grandes especies o cómo la primatología, pues prácticamente el estudio con primates ha quedado en distancia, a propósito de que incluso existieron demandas en algunos sitios en Estados Unidos, en California, de forma legal específica por el tratamiento o el manejo con primates. Hoy en día muchos de estos se utilizan para fines de investigación. Es importante advertir que para fines de educación se recurre ya no a animales de laboratorio, sino a modelos de software, modelos inteligentes, videos, rutas críticas, otro tipo de estrategias que han permitido, a propósito de las 3R, refinar muchos de estos procedimientos. Y la mayor parte de ellos se siguen utilizando para investigación farmacológica. Muchos de los estudios preclínicos que tienen los diferentes grupos que están trabajando al respecto de la vacuna para COVID, pues han sido justamente en estudios de laboratorio, para investigación en cáncer, lo que ven de las vacunas y para otros tipos de investigación. De tal forma que la investigación preclínica en animales de laboratorio y los cambios que han surgido en el curso del tiempo para adaptarse a las demandas y la sensibilidad ética y bioética es lo que nos ha llevado a que se integren los consejos de manejo de la ética en animales de laboratorio, que generalmente están integrados a partir de la carta original que publicó todavía a máquina mecánica los profesores Russell y Bursch, en donde hablaban de que era importante buscar alternativas y que se utilizaran estos procesos de refinamiento, de reducción de animales de laboratorio a partir de otro tipo de métodos que lograran entonces ser más precavidos y más cuidadosos con los manejos de los animales como tal.
Existe una gran cantidad de información que hoy ha tenido un impacto en el escenario clínico a propósito de enfermedades neurodegenerativas, las implicaciones en la ética, en el manejo de animales y las guías que se establecen en lo que se denominan los comités interinstitucionales para el manejo de animales de laboratorio. Existen hoy en día principios y regulaciones en nuestro campo específico y en el escenario nacional y que han sido en principio evaluados por los comités de ética en investigación de las instituciones educativas o de las instituciones que realizan investigación biomédica. Esta es una de las primeras aplicaciones que tienen estos comités, que son comités por pares, que en este caso es obvio deben de estar integrados de forma multidisciplinaria por médicos veterinarios, por ejemplo, y por expertos en el área de investigación, por representantes de las áreas académicas, para lograr que exista un manejo apropiado de los animales de laboratorio por personal calificado y que puedan entonces generarse esta ruta de continuar con la generación del conocimiento, pero de una forma respetuosa con nuestros entornos. Hoy en día sigue vigente la norma oficial mexicana de 062, en donde se establecen algunos de los principios que hemos postulado. El acceso a manejo de animales del laboratorio, las consideraciones postuladas por los movimientos de protección animal y el respeto a las cuestiones éticas de normatividad. Ustedes pueden consultarla de forma directa, tiene precedentes en muchos guías de manejo de Canadá, Estados Unidos y Europa, y que se desglosa básicamente en estos campos, que no vamos a tardarnos en ello, pero desde la definición de qué es un animal de laboratorio, los animales que incluye esta norma, las técnicas experimentales, aspectos de eutanasia, cómo evitar el sufrimiento en los animales y el manejo, desde la alimentación, la convivencia, los ciclos de oscuridad, etcétera, y una serie de concordancia que aplican con las normas internacionales para identificar entonces que muchos de los futuros que podrán seguir siendo necesarias las prácticas de carácter biomédico en unidades biológicas, pues entonces obedezcan a un protocolo y obedezcan sobre todo a esta ruta crítica. El usuario, el Comité Interinstitucional para Manejo y Cuidado de Animales de Laboratorio, un protocolo que debe ser validado por las instancias correspondientes, no solamente en cuanto a su peso científico, sino en cuanto a las implicaciones éticas. De hecho, hoy en día ustedes podrán observar que no puede aprobarse un proyecto si no tienes validadas sus consideraciones éticas, no puede publicarse resultados de carácter experimental si no existió entonces un lineamiento o validaciones éticas en el manejo de las unidades biológicas experimentales y desde luego el apoyo de nuestros colegas del área veterinaria que tienen una enorme experiencia y que nos pueden orientar en muchos aspectos para lo que es el bioterio con diferentes clasificaciones en cuanto a niveles de calidad que permitan que nuestros resultados puedan ser realmente de impacto en términos de la información. La ética, en consecuencia, en el manejo de animales de laboratorio tiene un sitio muy específico y observen entonces cómo en este primer apartado de esta sesión, desde las etapas iniciales, preclínicas, la generación del conocimiento, la formación de capital humano en esta estrategia, pues entonces los factores éticos y bioéticos tienen implicaciones y un rol fundamental que debemos de tener en cuenta bajo este escenario. Es posible continuar con la investigación experimental si somos cuidadosos con los derechos también, hablando de los derechos de las unidades biológicas, y aquí entran las células, los embriones, los cultivos, las unidades biológicas estructuradas, para que esto pueda entonces continuar con esta etapa de las etapas preclínicas, sin las cuales no podríamos pasar a las etapas clínicas, que es parte de la ruta metodológica o de la ruta crítica en la generación del conocimiento para la toma de decisiones por parte de la sociedad. Con ello, entonces, dejaría cubierto el primer apartado, que es las implicaciones bioéticas en ciencias de la salud, pero desde las etapas de generación del conocimiento y para que aquellos que, aunque no realicen investigación básica de carácter experimental, tengan en cuenta la importancia que tienen los comités de ética en investigación que realizan
más que restricciones, realizan aportaciones que pueden mejorar la calidad de los protocolos, cumpliendo con este tipo de normativas y sobre todo cumpliendo con el respeto y el derecho a los animales y a las unidades biológicas como representa un proceso de investigación. Si me permiten, entonces voy a pasar a la siguiente presentación para continuar en tiempo. Entramos a la segunda parte, que son las implicaciones clínicas de la ética y la bioética, y voy a obviar algunos aspectos que ustedes ya conocen muy bien de las sesiones previas, en donde hemos considerado las implicaciones que tiene ya el origen de la ética, aspectos filosóficos, aspectos morales, lo que es aspectos jurídicos que hemos comentado. Desde antes de Potter, como ustedes saben, ya existían algunas propuestas al respecto y podemos hablar entonces del estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud, a la luz de los valores del contexto sociocultural que tiene cada uno de los grupos y las comunidades. Los códigos deontológicos a propósito del juramento hipocrático, que desde luego jugó y ha jugado un rol simbólico, pero que es importante, como se señaló en una de las sesiones previas, tras transitar de lo que son los aspectos aspiracionales de la ética y de la bioética a aspectos más formales, vinculantes con la toma de decisiones en la práctica, en este caso de carácter asistencial. Por ello, si bien está sustentado en una serie de códigos de conducta en el fuero interno, en lo que son los lineamientos éticos y bioéticos, en códigos civiles e incluso en códigos de carácter penal, esto habla de una serie de elementos que participan en la regulación de esta toma de decisiones para permitir que justamente la ética se integre como parte de la bioética en la ciencia de la sobrevivencia, como se postuló, implicando aspectos de carácter ambiental, aspectos de carácter biomédico y aspectos de valores en el área de la medicina y en el área de ciencias de la salud. ¿Cuál es el elemento vinculante que tenemos a propósito del derecho a la vida y del derecho a la salud como uno de los que más nos conectan con esta condición? Pues es justamente los derechos fundamentales. Y el concepto de derechos fundamentales va más allá de los derechos humanos, porque como ya vimos en la parte inicial, pues no somos los únicos habitantes de este planeta o de este escenario. Estamos en una responsabilidad no de tipo jerárquico, sino una responsabilidad mayoritaria ante todas las especies y todo el contexto que nos rodea. Y justamente a partir de eventos trágicos en la historia de la sociedad es donde han surgido llamados de atención, donde se conforman las Naciones Unidas, que acaba de cumplir 75 años, y que se establecen entonces las primeras declaraciones de lo que se denominan los derechos humanos. La señora Roosevelt hace la presentación en español y a partir de ello surgen las diferentes corrientes éticas y bioéticas que también ya fue presentada en una sesión correspondiente. Nos quedaríamos entonces con que la bioética vincula los derechos humanos también con una postura de dignidad, es decir, aquellos valores inherentes a la propia condición intrínseca del ser humano, y que parte de una metodología interdisciplinaria en donde se procura, de acuerdo a la teoría de Chomsky, generar entonces posturas reflexivas y críticas. Le ratifico la postura de este lingüista que tiene una visión universal, que hablaba de que las características de una sociedad civilizada realmente es que tienen la capacidad de cuestionar y que tienen la capacidad de crear. Y probablemente estos dos elementos sean los que más nos conectan con algunos de los aspectos primarios de la bioética. Buscamos a través del pensamiento reflexivo de pares que podamos generar posturas críticas que podrían entonces eventualmente tener una implicación en los derechos humanos, en las ciencias biomédicas, los ecosistemas, la cultura, la sociedad, la legislación, que hemos visto este carácter interdisciplinario en las sesiones que hemos realizado hasta el día de hoy. Por ello, en el área de ciencias de la salud, ya de forma muy específica, pues particularmente nos centramos en aquellos problemas o retos clínicos
en los dilemas que pueden surgir no solamente entre el usuario y el prestador de servicios de salud, sino en retos que aún no tenemos resueltos de toda una serie de planteamientos que surgen en la práctica clínica asistencial de forma diaria. La conexión entre las ciencias básicas y clínicas y las implicaciones que tiene a retos sanitarios como el que hoy nos ocupa a propósito de una pandemia, tomando en cuenta los ecosistemas y la interacción del ser humano con la naturaleza. ¿Cuáles son algunos de estos retos o perfiles que son de alta pertinencia? La formación de capital humano, por ello dejamos uno de los temas que hablara de cómo se enseña la ética y la bioética en las instituciones educativas. La generación del conocimiento, la calidad de atención en la parte asistencial hospitalaria, la oportunidad, la equidad, la justicia en el tratamiento para que éste sea accesible y oportuno en cualquiera de sus campos. El concepto de profesionalización en el área biomédica hoy tiene implicaciones no solamente de estándares de calidad en las áreas disciplinarias, sino en el trato humano y en el retorno a o la recuperación de aspectos de la humanización, de la interacción profesional. Las situaciones de retos que también hoy nos ocupan con las minorías, los grupos vulnerables a propósito de la infraestructura sanitaria social que ha quedado plenamente al descubierto en situaciones críticas como la pandemia y las conexiones con el trato digno, la calidad funcional y la calidad de vida como parte de los principios fundamentales a aplicarse en el escenario de los puntos del objetivo terapéutico. Esto podemos vincularlo con la educación biomédica. Fíjense ustedes que por mucho tiempo en las instituciones educativas pensamos que era suficiente informar a propósito de la diferencia entre información y conocimiento y que eso era solamente como lo que era básico para cumplir esta tarea. Después vimos que era necesario incorporar valores y estos valores implicaban entonces ya algunos códigos de comportamiento y conducta. Pasamos de la práctica informativa de la educación a la parte formativa de la educación. Pensábamos que eso era suficiente, pero resulta que no. Hoy en día buscamos la parte transformativa de la educación, específicamente en áreas biomédicas, pero aplica para todas las áreas genéricas, puesto que no se trata de formar solamente profesionales con valores, se trata de formar líderes que tengan la capacidad de hacer aportaciones en su entorno, en su escenario social y que permitan entonces que estos líderes se conviertan en agentes de cambio. Ustedes son líderes en sus áreas y el hecho de que tengan una sensibilidad a la visión ética y bioética les confiere también una serie de responsabilidades y prerrogativas que nos permiten entonces lograr que estos liderazgos que denominamos hoy en día proactivos sean los que se incorporen a esta parte de la toma de decisiones y que para el caso de la bioética resulta fundamental. Estos son algunos de los dilemas o de los retos que de forma cotidiana quienes estamos en la práctica asistencial podemos confrontar. El consentimiento informado, la confidencialidad, la libertad de decisión, las decisiones anticipadas o directrices anticipadas, la segunda opinión profesional, la corresponsabilidad en estas decisiones, la autonomía, los derechos del paciente, conflictos de interés, dicotomías, en fin, tenemos todos los días en nuestra toma de decisiones elementos que se vinculan constantemente con toma de decisiones éticas y bioéticas. Y no hablo solamente de las guías de manejo que se encuentran más establecidas, los estándares de oro, sino que hay que partir entonces de que cada decisión ocurre en una persona, en un ser humano, y que cada ser humano es distinto, su contexto es distinto, el ambiente, su sociedad puede ser como en carácter distinto. Les pongo un ejemplo muy puntual vigente. El consentimiento informado que propuso la Universidad de Oxford para la vacuna de COVID, para integrar a personas como voluntarios a este proceso de las fases clínicas, tiene 15 páginas. Y en esas 15 páginas existe una serie de notificaciones, recomendaciones, etcétera. Aún así, parece que no fuera suficiente
para tomar en cuenta todas las implicaciones éticas y bioéticas que esto representa. De manera que, como todos ustedes ya conocen y se ha postulado, pues no es un documento, es un proceso en donde se requiere que haya una interacción más estrecha entre quien oferta un servicio, en este caso de salud, y los usuarios de los servicios de salud, para lograr entonces estos objetivos que son los verdaderos retos a los cuales nos hemos referido. Pudiera parecer que como una sociedad educada y civilizada teníamos todos estos puntos resueltos, pero resulta que no. Recuerden ustedes uno de los ejemplos no muy lejanos, Tuskegee en Estados Unidos y el manejo de personas con sífilis, en donde no se les da tratamiento para evaluar el comportamiento de la historia natural. O cómo todavía en la administración de Obama se tuvo que expresar una disculpa pública por algunos de los manejos experimentales que se hizo con comunidades originarias en Guatemala. Esto habla entonces de que estos retos siguen siendo vigentes de poner en consideración y que se circunscriben más allá del código de Nuremberg, Helsinki, los códigos de la Asociación Médica Mundial y todo lo que son los anexos y los ajustes que han sido aplicados de manera ya más contemporánea, incluyendo los que se circunscriben a la Ley General de Salud y todas las modificaciones más recientes, deben de tener como parte central los derechos del individuo. Y esto representa entonces que la generación del conocimiento, que es altamente necesaria, y lo estamos viendo actualmente, es importantísimo, como ha postulado el estudio de Lancet Commission a propósito de COVID y las estrategias de tipo biomédico y social a propósito del 75 aniversario de las Naciones Unidas, como es muy importante que los líderes mundiales tomen decisiones, pero con fundamentación científica, porque esto es lo único que va a poder permitir entonces que se puedan resolver los retos, como el caso de la pandemia, las regulaciones sanitarias, los proyectos y protocolos de investigación que ya hemos comentado en fases preclínicas, pero sobre todo el impacto en la salud pública. Es decir, qué tanto la información que estamos generando podrá tener un impacto en la toma de decisiones, y este es entonces uno de los retos más importantes para tener en cuenta al respecto. Les pondré algunos ejemplos de retos clínicos y que pudieran, insisto, que están probablemente sesgados a mi área disciplinaria, pero los procedimientos de psicocirugía, hubo un tiempo en el doctor Freeman a través de un estilete hacían prácticamente con anestesia local procedimientos de lobotomías para modificar la conducta de los individuos sin conocer plenamente los resultados. Una prescripción por cocaína por Sigmund Freud todavía en su consultorio de Beckstraße, en donde se desconocía las implicaciones que aún tendría para las conductas adictivas. O cuando existe un fallo en la toma de decisiones que puede representar implicaciones en conflicto de intereses, en donde no es suficiente decir perdón, nos equivocamos, o cuando existen entonces las escaladas tecnológicas, la influencia de la industria tan poderosa en las partes de carácter económico, y cómo esto entonces puede ir teniendo un impacto en el desarrollo tecnológico en el área médica. Indudablemente hemos cambiado nuestros paradigmas desde la lección clásica de anatomía de Rembrandt hasta la aplicación de nuevos recursos tecnológicos que nos han llevado ciertamente a facilitar algunos de estos aspectos, pero que también nos han llevado a nuevos dilemas y a nuevas rutas que deben de ser analizadas. Algunas palabras a las cuales me quiero referir es de cómo esto ha ido cambiando de forma disciplinaria. Es que a partir de algunos de los estudios que hoy podemos conocer sobre análisis funcional del comportamiento en el cerebro humano, podemos identificar un concepto que no es el prefijo neuro lo que le da como un estatus, sino que hay una validación desde el punto de vista científico al respecto. Y esto significa entonces que el caso de la neuroética ha surgido justamente porque hoy podemos conocer cuáles son las áreas del cerebro que se vinculan con emociones morales complejas. Podemos identificar cuáles áreas se activan en el comportamiento altruista, en la esperanza, que no es lo mismo que expectativa,
en un sentido más profundo. Expectativa es esperar a que algo resulte bien. Esperanza, en el caso de los pacientes, es esperar a que algo tenga sentido. Y esta es parte entonces de lo que hacemos en el manejo, por ejemplo, en cuidados paliativos. Y que esto podemos dividirlo en dos aspectos importantes. Por un lado, la neurociencia de la ética, que es lo que acabo de comentar, cómo hoy podemos reconocer cuáles son las partes del cerebro que se vinculan con actividades funcionales que nos hacen ser éticos, que nos hacen ser altruistas, que nos hacen ser solidarios, que nos permiten tener un comportamiento prosocial, y cada vez tenemos más información a propósito de ello. Pero la otra parte es cómo se comportan los que realizan investigación desde el punto de vista ético. Me refiero cuáles son sus códigos deontológicos, cuáles son sus códigos de comportamiento que van desde las etapas preclínicas hasta la ética en la publicación científica, hasta lo que son las implicaciones que este conocimiento pudiese tener para la sociedad, y que son parte de los dos escenarios: la ciencia de la ética, la neurociencia de la ética, y la ética en las neurociencias, que es una disciplina que ha crecido enormemente en todo el mundo y que ha hecho aportaciones muy importantes desde la perspectiva básica como desde la perspectiva clínica. Es importante advertir además de que el conocimiento disciplinario puede permitir que se aborden con mayor propiedad algunas enfermedades muy específicas y las implicaciones éticas que representan. Hoy en día, en la práctica clínica, es importante evaluar que la toma de decisiones se encuentre vinculada a esquemas de riesgo-beneficio, análisis reflexivos de riesgo-beneficio, el evitar la futilidad o el ensañamiento terapéutico, pensar en la calidad funcional y la calidad de vida, el estado del arte, que es lo que desde el punto de vista jurídico también se ha postulado como el lex artis, que son los mínimos criterios de procedimientos y protocolos validados por grupos de expertos, la profesionalización y la accesibilidad en lo que son los tratamientos desde el punto de vista social. Algunos de los retos que aún siguen vigentes para la práctica clínica, pues es todo lo referente a la innovación tecnológica. Tenemos un amplio desarrollo que incluso ha sido rebasada en nuestra capacidad de análisis reflexivo y crítico por la demanda y la producción de una serie de elementos tecnológicos que están en función incluso a ciertos elementos del mercado y que hay que estar muy atentos a ellos. La obsolescencia programada también aplica a algunos de estos puntos, en donde un dispositivo móvil tiene una vida media para que después ya no se pueda reprogramar y se induzca la compra de un nuevo dispositivo, y el riesgo es que se conviertan muchos de los elementos o de los insumos en salud en desechables, que entremos a la parte de lo desechable, la parte de la deshumanización, a la pérdida de la conexión, de la sensibilidad humana en la interacción con los usuarios de los servicios de salud. La escalada competitiva, la capacidad resolutiva, lo que llamamos la validez interna y externa, el reconocer cuando un planteamiento terapéutico realmente es capaz de modificar la historia natural de la enfermedad para postularlo como una alternativa terapéutica en realidad. Y con ello podría irme a hablar de muchos otros aspectos, por ejemplo, metodológicos, el diseño, los niveles de evidencia, la gestión del conocimiento a lo que ya nos referimos, la factibilidad y la reproducibilidad de los resultados que se están generando aquí, qué impacto pueden tener en otro tipo de comunidades. Y desde luego que no podemos estar ajenos a lo que es la embestida desde el punto de vista macroeconómico, hablando de conflicto de interés. Hoy en día, como ustedes saben, y como vieron de hecho en la diapositiva inicial o en algunas de las diapositivas iniciales, hasta para las presentaciones de carácter académico es importante advertir que no existe conflicto de intereses de ninguna índole, y esto es fundamental especialmente en aspectos educativos para dejar bien marcados las fronteras entre lo que puede ser un conflicto de intereses que pueda permear en la toma de decisiones de manera subsecuente, buscando en consecuencia que sea una educación continua de carácter académico y no necesariamente bajo la visión del mercado. Con ello entonces se dejaría esta
conclusión, hablando de la importancia que tiene la ética y la bioética en la toma de decisiones en las áreas sanitarias. Desde luego lo aplico a neurociencias, pero aplica a muchos de los otros aspectos. Cuando no tengamos la certeza científica, al menos debemos tener la certeza moral de que las decisiones que estamos tomando son buscando el bien y que ahí podemos aplicar todo lo que son las rutas y los criterios bioéticos que sean de su elección. La parte del principialismo, cualquiera que sean las conceptualizaciones con las que ustedes se identifican. Finalmente, entonces, hablando de la certeza moral filosófica, es parte de los criterios fundamentales que considero que deben prevalecer en un escenario como el que hoy nos enfrentamos. No tenemos certeza científica del tratamiento para COVID, no tenemos aún una certeza de una vacuna, pero al menos que aquellas decisiones que se van tomando puedan tener la certeza moral de que estamos actuando de acuerdo a una escala de valores de nuestro contexto sociocultural y que permite entonces, bajo esta visión, lograr tener, por un lado, como una ruta también de carácter conductual en nuestras decisiones, pero por otro lado, que la sociedad y que el mundo puedan tener la confianza y la plena certeza que las rutas que se están tomando al respecto llevan este camino para remontar a lo que comentaba el profesor Edmund Pellegrino. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Estos son algunos de los textos que ya se enviaron a sus archivos y que más que una lectura comprometida para esta sesión, se envían como una lectura que puede ser de utilidad para su acervo y la continuidad de su estudio en este escenario. Con ello entonces termino la segunda parte y entraremos, si ustedes me permiten, a la última parte de la sesión para aplicarlo ya desde una visión contemporánea. En la parte final, entonces, comentaremos algunos de los aspectos del chat que nos están haciendo favor de poner. Como han sido 3 apartados en los que se ha dividido esta sesión, les recuerdo que si hay algún punto de interés, lo vayan transcribiendo al chat para oportunamente atenderlo al término de la presentación. En esta última presentación podemos entonces ya empezar a generar aplicaciones muy específicas en lo que respecta a las implicaciones de carácter bioético en el mundo contemporáneo y ante los retos que actualmente siguen siendo vigentes. En esta última apartado me referiré a algunos de los conceptos relacionados con las emergencias, la curva, la pandemia, las implicaciones primarias y secundarias y las estrategias sociosanitarias. Como observan en la parte de abajo, que lo hemos reiterado, no existe conflicto de interés. ¿Cuáles son algunos de los elementos que nosotros identificamos como una emergencia que tiene implicaciones sociales? Aquí estamos entonces hablando del liderazgo proactivo al que él me ha referido, porque ya no es la ética en la decisión para un paciente, ya no es la bioética en un escenario de una sola institución hospitalaria. Estamos hablando de la responsabilidad de estos líderes en lo que es las implicaciones de carácter social. Y esto entonces es uno de los elementos que hablamos cuando tenemos emergencias de tipo natural, temblores, incendios, etcétera, que todos hemos estado expuestos y hay zonas o mapas de riesgo que nos identifican que cada uno de ustedes en el espacio donde vive, pues existen determinados factores de riesgo que tienen implicaciones para la salud pública. Las de origen humano, aquellas que son premeditadas desafortunadamente y aquellas que pueden ser accidentales, en donde tenemos todas estas listas y que conocemos seguramente ejemplos de todo lo que ha ocurrido. La pandemia es una de las condiciones de origen biológico que tienen implicaciones en la salud pública a una gran escala. Pero no podemos ser ajenos en nuestro contexto social
a lo que se refiere a situaciones de violencia civil, militar, terrorismo, etcétera, y forma parte de lo que hoy denominamos la medicina de emergencias. Esto indudablemente tiene una serie de colaterales en donde las implicaciones desde el punto de vista social, económico, de los recursos primarios, del soporte a comunidades vulnerables y en específico también de la educación, cómo ha modificado de forma muy importante todas nuestras actividades. De acuerdo a lo que se refiere a la Organización Mundial de la Salud, pues algunas pueden surgir de forma espontánea o pueden ser aquellas que son eventos planeados, pero que deliberadamente pueden no contar con las estrategias de seguridad específica, las que son naturales o las inducidas, como ya hemos considerado, pero que aquí existe una característica fundamental, que todas, por definición, rebasan la capacidad de contención y de respuesta de la infraestructura sanitaria. Y es ahí entonces ya, donde ya no solo es una decisión técnica individual, ya no solamente es una decisión técnica de carácter hospitalario, es una decisión que pone en reto a toda la infraestructura de salud pública de un país o de una comunidad. Les pongo un ejemplo. Hicimos un estudio para evaluar qué tanto, a propósito del último evento sísmico que ocurrió en la Ciudad de México, qué tanto las sociedades colegiadas podían participar. Pues nuestra sorpresa es de que no hay participación importante en la toma de decisiones en emergencias comunitarias globales por parte de grupos colegiados. Nos dedicamos a actividades académicas, hacemos otro tipo de procesos, pero al momento de una emergencia global en donde la sociedad, de hecho los jóvenes fueron los primeros que estaban ahí, a los 5 minutos ya estaban levantando ladrillos de cuando hubo los derrumbes por el sismo en la Ciudad de México, lo que nos habla entonces de cómo tenemos todavía una gran cantidad de retos como instituciones colegiadas ante las situaciones de emergencia. Y esto, si lo aplicamos ya a la situación contemporánea, pues nos habla de las verdades, es decir, qué es lo que está ocurriendo al 10 de noviembre en el mundo, en lo que se refiere a la mortalidad y las implicaciones que esto ha tenido, en donde tenemos que replantear las posturas desde el punto de vista crítico y autocrítico en el manejo y la toma de decisiones que se han referido a la situación de la pandemia. Es ahí donde no solamente son implicaciones de carácter técnico, sino de carácter bioético, que tienen este tipo de reflexión que es altamente pertinente. Es cuando aparecen las curvas. En la salud pública, en las matemáticas, son configuraciones y construcciones teóricas que nos permiten evaluar el comportamiento de un fenómeno en grupos sociales específicos. Observen ustedes cómo cuando esto estaba iniciando, el patrón ya genera una dispersión o una disociación entre el comportamiento global y el comportamiento de nuestro país. A julio del 2020 y la expectativa que tendríamos en ese periodo con apenas 25,000 personas fallecidas. Y esto al 10 de noviembre, por parte de la OMS, pues vemos en verde, que es lo que corresponde a Latinoamérica, a América, es lo que habla entonces de las implicaciones que tiene para grupos específicos cuando algo tiene un impacto global. No podemos ser ajenos a la visión ética y bioética que esto también representa en el comportamiento de los casos y en la mortalidad como tal. Y esto entonces, a lo que era esta fecha de 95,000 personas fallecidas, vemos el patrón del comportamiento en el curso temporal y el patrón de este comportamiento en una expresión de carácter acumulativo, lo que sigue siendo entonces una vinculación, el conocer el patrón, la conducta de un fenómeno para poder normar la toma de decisiones en el curso de su historia natural. Por si fuera poco, tenemos un lugar no muy honroso en lo que se refiere a la letalidad, como ustedes conocen, en donde pese a que no existe una gran cantidad de casos comparados con otras comunidades, sí tenemos una gran letalidad. Y esto habla de también la toma de decisiones de nueva cuenta y las implicaciones que esto representa para la salud pública en nuestro país. Si bien hoy en día conocemos muchos de los aspectos de la fisiopatología de este evento,
hablamos de la respuesta inflamatoria, hablamos del aspecto procoagulante, hablemos de las implicaciones que tienen no a un órgano en particular, no es el pulmón, son todos los órganos los que pueden tener en algún momento implicaciones y el comportamiento que potencialmente tiene una historia natural de una evolución de carácter crónica, que es en donde involucra que aun cuando no se trate de infectólogos o grupos de expertos, todos en el área biomédica tenemos la responsabilidad de liderazgo, de participar en la reflexión ética y en los procesos de análisis crítico para identificar nuestra posición de colaboración y coadyuvancia en la toma de decisiones. Por ello, entonces, he planteado en algunas ocasiones este patrón a propósito de las curvas, que hay otras curvas que no solamente la curva biológica de lo que se refiere al comportamiento evolutivo, la historia natural de la enfermedad. Tenemos muchas enfermedades no COVID que no están siendo suficientemente atendidas. Tenemos las implicaciones desde el punto de vista socioeconómico que están generando estragos muy importantes y que están sobre todo afectando a comunidades en condición de vulnerabilidad. Pero aquí es donde hay un punto que también tiene adicionalmente implicaciones éticas. Tenemos una cuarta curva que involucra entonces el impacto que esto ha tenido en el personal sanitario desde aspectos fundamentales como son la protección o las medidas de protección al personal sanitario, o como recientemente se ha postulado por parte de la Secretaría de Salud de nuestro estado, en donde se ha apoyado con transporte específico para las personas sanitarias e incluso las implicaciones legales. Se ha generado una oficina en particular en la Fiscalía para atender a situaciones de agresiones específicamente que ha habido contra personal sanitario, que situaciones que pudieran parecer como inverosímiles, pero que ocurren en una situación de este tipo. Esto habla de la reflexión ética y las implicaciones que tienen más allá, insisto, del escenario biológico y que están representadas por esta curva. La primera curva, que es la curva obvia, y que todos los que están trabajando en la primera línea de defensa están haciendo un extraordinario trabajo y un importante trabajo. La segunda ola, o la segunda curva, que implica todas las enfermedades no COVID y lo que se refiere además a lo que son el comportamiento evolutivo en enfermedades crónicas y esta que es el manejo del personal de salud. No solamente estamos hablando de fenómenos de burnout, estamos hablando de salud mental en general de las comunidades, que no son solamente inherentes las medidas de protección a los aspectos físicos, sino a los aspectos integrales de la salud. Por ello, algunos de los postulados en la salud pública a propósito de este evento de la pandemia, pues nos habla de la coordinación, de la importancia de establecer regulaciones que tengan implicaciones a propósito de botones de emergencia, confinamientos, una serie de estrategias que de forma normativa se han propuesto por parte de los diferentes estados, atendiendo a las precauciones de no violentar los derechos humanos o los derechos sociales que tienen las personas, y por otro lado buscar un punto de equilibrio, pese a que muchas veces se trata de decisiones que no son muy populares, pero que puedan tener un verdadero impacto en la salud pública, la educación y el soporte social y de carácter económico. ¿Cuál es el rol entonces de estas otras curvas y cómo debemos de entenderlo desde la perspectiva bioética? Pues son todas aquellas implicaciones que no son causadas directamente por el virus, las implicaciones o las colaterales que llamamos de la pandemia y que tienen repercusiones en la capacidad de reacción de una sociedad. Ante ello, es importante reconocer los requerimientos sociales básicos que están ahí puntualizados: alimentación, atención sanitaria, preventiva, asistencial, la salud mental, el soporte social, el escenario económico, el empleo, las dimensiones socioculturales de estas decisiones y además la seguridad pública. Con ello, estaríamos hablando además de otras variables que otros autores han propuesto a propósito de estas curvas, en donde, si ustedes observan aquí en español, sigue siendo más o menos el mismo patrón de lo que era la imagen previa y que se agregan sobre todo en este contexto lo que son las implicaciones de carácter socioeconómico y las repercusiones que están teniendo en el equilibrio social
insistiendo, como lo señala el artículo de Lancet Commission a propósito del 75 aniversario de la ONU, lo que es la atención a grupos minoritarios y a grupos en condición vulnerable. Es por ello de alta pertinencia que la reflexión ética y la crítica en este ejercicio tenga en cuenta la importancia de preservar no solo los derechos del personal sanitario, sino la dignidad y lo que es la preservación de su condición de salud, no solo física, sino desde el punto de vista mental en todas las comunidades. El escenario social ha generado entonces diversas reacciones. ¿Por qué? Porque todos los cerebros somos diversos, todos los seres humanos somos diversos y en cada grupo social existen diferentes formas de confrontar la pandemia en este confinamiento. Es necesario advertir que el término más apropiado es el confinamiento de distanciamiento físico, más no distanciamiento social. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de mantenernos cercanos y de fortalecer nuestras redes de comunicación para sustentar estas medidas de soporte y que incluso en diferentes campos disciplinarios ha tenido un impacto fundamental. Probablemente el más experto en transformación digital para la práctica educativa pues ha sido justamente un virus y esto nos ha cambiado nuestra forma en que nos comunicamos, la forma en que estamos impartiendo educación, la forma en que estamos tomando decisiones que no es ajena a lo que son las implicaciones que están ocurriendo en los estudiantes, por ejemplo, y que tienen un impacto particularmente relevante en el aspecto socioemocional, en los aspectos de depresión, de riesgo de suicidio, de aumento en el consumo de sustancias adictivas y de riesgo de comportamientos inapropiados por parte de diferentes grupos sociales. En este escenario también me gustaría conceptualizar algo que ya señalé en la parte inicial. La ruta crítica en lo que es la generación del conocimiento y las nuevas propuestas de carácter biotecnológico o farmacológico, tomando el ejemplo de la enfermedad de Parkinson, pues nos llevan por este camino. Y este camino implica desde los descubrimientos muy básicos, la validación de estos objetivos, a lo que son entonces el desarrollo de los estudios de carácter preclínico. Después vamos a cada una de las fases de carácter clínico hasta que se llega a la aprobación por las instancias correspondientes. Y aquí habría que agregar la farmacovigilancia y lo que son entonces la toma de decisiones subsecuentes una vez que un producto ha salido al mercado. Imaginemos que este es el escenario de la vacuna a propósito de una reflexión que les compartí que está publicada en la Gaceta, en donde este dumping en el área comercial y propuesto o validado o legitimado por lo que es lo que se ha postulado en el New England como la medicina solidaria, es decir, cómo podemos acortar este proceso cuando tenemos una emergencia sanitaria global. Pues si bien se pueden optimizar muchos de estos recursos trabajando en horas forzadas, no es viable desde el punto de vista ético y bioético abaratar el rigor científico o abaratar el rigor ético con la finalidad de que estos resultados ciertamente que pueden ser pertinentes en corto plazo puedan generar entonces fallos en la bioseguridad y en la eficacia de un producto biotecnológico. Con ello entonces situamos en contexto un análisis que es muy puntual y muy contemporáneo a propósito de la importancia de la ética en muchos de estos procesos. Yo les invito a que puedan revisar este muy completo artículo que tiene una reseña a propósito del 75 aniversario de las Naciones Unidas, en donde el Lancet Commission hace un análisis sobre las recomendaciones, hace cerca de 120 conceptualizaciones y recomendaciones en el escenario global del manejo del COVID por parte de la sociedad y que podríamos resumir en estos planteamientos. Si ustedes observan, todos ellos no son planteamientos técnicos de un fármaco o de una vacuna o de estrategias de innovación en alguna área de manejo clínico, son implicaciones sociales y de carácter ético y bioético. El compromiso de rastrear los orígenes del virus pone de nueva cuenta en escena el rol de la importancia de estudiar la zoonosis,
las intervenciones no farmacológicas que no tengan implicaciones de carácter geopolítico, es decir, son aplicadas a todos los países, regulaciones institucionales basadas en evidencias científicas. Hace de hecho una frase muy textual de que las personas que toman decisiones en el mundo sean sustentadas en evidencias científicas, los datos oportunos y consistentes que tengan implicaciones humanitarias y económicas, el acceso universal con equidad a todas las estrategias que se vayan postulando, terapéuticas, de prevención, vacunas, en el manejo de la enfermedad, la protección a grupos vulnerables, y aquí sí lo pongo de forma textual, tal como lo postula Lancet Commission, adultos mayores, personas en situación de pobreza, de riesgo alimentario, mujeres y niños en situación vulnerable, enfermos crónicos, indigentes, migrantes, refugiados, comunidades originarias, minorías raciales y étnicas. Es decir, esto ustedes lo pueden ver con más profundidad, pero me pareció importante sumarizarlo en este cuadro porque tiene implicaciones en la parte de los financiamientos, la parte social, lo que se ha denominado la recuperación resiliente y sustentable a propósito del respeto a nuestro contexto ambiental y desde luego que esto idealmente se pudiera dar en una condición de paz social, de paz global y de cooperación internacional, que estos son los retos que se postulan y que, insisto, de nueva cuenta, si hacemos una reflexión, pues todo esto tiene implicaciones éticas y bioéticas más allá de un postulado desde el punto de vista técnico o puramente académico. Voy cerrando mis comentarios con algunas reflexiones globales y con ello en una de las invitaciones por parte de un grupo de estudios sobre pacientes en estado en situación terminal, en donde hicieron una encuesta, hablaban de cuáles eran las recomendaciones que harían al personal sanitario que los atendió en esa etapa de su ciclo de vida. Y la mayor parte de ellos contestaron no necesariamente que buscaban un mejor medicamento o una estrategia más eficaz para el dolor o una estrategia tecnológica de atención sanitaria. Pedían cosas muy básicas, pedían que los médicos los vieran a los ojos cuando hablaran con ellos, que tocaran la puerta antes de entrar, que fueran atentos en su comunicación con ellos. Es decir, se remonta a lo que de alguna manera ya postulaba Immanuel Kant a propósito de la inteligencia, como hoy en día pues no es un coeficiente, es la habilidad del sujeto y de una sociedad para adaptarse a los cambios y además en un entorno que per se está cambiando de forma permanente, de manera que uno de los nuevos códigos a propósito de la implicación filosófica de la inteligencia es cómo podemos soportar un escenario de incertidumbre y con ello entonces hablaríamos de la realidad que vivimos en nuestro contexto específico, las predicciones y la incertidumbre a propósito de este futuro y cómo entonces surgen en la toma de decisiones dos postulados que muchos autores empiezan a cobrar como relevantes, los determinantes sociales en salud. No solamente implican el nacimiento en la infancia y los resultados en lo que es lo que serán los futuros miembros que tomarán decisiones en una sociedad, sino toda una serie de elementos de carácter social que tienen implicaciones en la equidad y en la justicia, pero además han agregado lo que son las determinantes morales en salud. Y esto involucra a los valores y preceptos, y este es el rol de la ética y la bioética, en postulados para toma de decisiones globales, las determinantes sociales en salud, que son muy obvias, pero también las determinantes morales en salud, están cada vez siendo más demandadas por la sociedad, están cada vez siendo más requeridas por la sociedad, más allá de las implicaciones puramente técnicas o disciplinarias, porque eso es lo que finalmente les generará confianza en que las decisiones que se están tomando sean respetando sus derechos, respetando su integridad, respetando su dignidad. Immanuel Kant hablaba de esto como la ley interna, o bien como han postulado quienes señalan los postulados de los determinantes morales en salud, el sentido común de lo correcto, como le queramos llamar,
Hoy en día sabemos muy bien que desde la moral filosófica, la ética, desde su visión evolutiva hasta la bioética, el discernimiento de estos valores y conductas es lo que nos permitirá entonces identificar las rutas críticas y las líneas coherentes para que la toma de decisiones en salud sea vinculante con los derechos fundamentales y no sea solo una estrategia de carácter aspiracional. Algunos de los ejemplos de lo que han ocurrido en nuestro país a propósito de esta reflexión ética ha sido postulada por lo que señaló en su momento el Consejo de Salubridad General a propósito de las guías bioéticas en la toma de decisiones en la emergencia de la pandemia en México, que generó cierta confusión en un principio y que ante las recomendaciones de la misma sociedad tuvieron que hacerse algunas modificaciones, particularmente en lo que se refería a la edad, a la posibilidad de recibir algún tratamiento en cuidados intensivos de acuerdo a la edad y sobre todo a la temporalidad y algunos aspectos de prioridad en la asignación de estos recursos. Y todo ello nos remonta a una de las historias del triage o triaje en español que fue postulado por Dominique Jean Larrey, que era un cirujano de la corte del grupo militar de Napoleón y que trataba a los heridos según la gravedad independientemente de su rango o nacionalidad. Este triage está sustentado pues en muchas de estas variables, la gravedad de las lesiones, la recuperabilidad de las lesiones, el balance entre los recursos existentes y que sigue siendo altamente vigente a la visión contemporánea. A partir de este triage, por ejemplo, se señalaba ya en el mismo campo donde ocurrió la tragedia o el desastre, cuáles eran aquellos casos que requerían de una reanimación inmediata, los que podían esperar, los que eran urgentes, los que eran prioritarios. Y esta clasificación es la que aplica directamente no a clasificar personas, sino a clasificar la gravedad de las lesiones de estas personas para que puedan entonces enrolarse en una ruta crítica de decisión. ¿Qué es lo que ha ocurrido si no tenemos las consideraciones éticas en esta toma de decisión? Pues podemos tener el ejemplo de una ruta de un paciente en condición crítica, en donde se hace el triage de forma apropiada con el manejo de guías sistemáticas y esto permite entonces tomar las decisiones en función al capital humano, los recursos, la infraestructura, la viabilidad y la eficiencia desde el punto de vista terapéutico y evitar la futilidad terapéutica, es decir, maniobras invasivas que no van a representar ya un beneficio en modificar la historia natural de la enfermedad de una persona. Pero evaluemos la otra vía alterna, que es lo que se ocurriría cuando existen recursos limitados, cuando el triage clasificatorio es en función al perfil social o personal del individuo y no en función a su enfermedad, pues entonces aquí es donde han surgido y seguirán surgiendo, si no lo tomamos en cuenta, muchos dilemas éticos. Las variables no médicas se ideologizan y pueden distorsionar entonces esta visión y se da supremacía a la visión utilitarista, lo que puede generar algunas de las circunstancias que están ocurriendo en la sociedad actualmente ante la toma de decisiones en la pandemia, y hablo de la sociedad global. Hablo de la respuesta que ha habido de muchas comunidades a propósito de este tipo de condiciones. Con ello, entonces, estamos hablando de que todos los impactos secundarios, como ha propuesto New England, tienen que ser considerados en la salud pública y en la toma de decisiones en esta parte de la salud pública, en donde la predicción es de que la necesidad de recursos elementales o necesarios ha aumentado y la capacidad de aportar o de proveer esos recursos ha disminuido. Y esta disociación es lo que genera entonces uno de los enormes conflictos en la capacidad de atención a la sociedad. Hoy en día, a propósito del liderazgo social y proactivo que pueden ejercerse, en este caso el personal sanitario, es lo que se ha denominado la prescripción social, es decir, que nuestra prescripción no solamente esté circunscrita a un fármaco o a una recomendación terapéutica o de rehabilitación o de reintegración a la sociedad,
sino también buscar cómo nuestras decisiones pueden orientar a la toma de decisiones en los escenarios sociales, en los escenarios de su microambiente o de sus microsistemas. Y por ello entonces se ha considerado que muchas de estas decisiones resolutivas no necesariamente son de carácter médico. Es evitar la sobremedicalización de las decisiones y con ello podemos hablar de muchísimos ejemplos. La crisis de opioides hoy en día en Estados Unidos pues fue iniciada justamente porque hubo una mayor disponibilidad de prescripciones farmacológicas de opioides y hoy pues no se tiene un control de la crisis de adicción a opioides que se ha generado a partir de una sobremedicalización o sobrediagnósticos sobre este tipo de condiciones. Es pertinente rescatar la humanización de la relación médico-paciente sin quedarse en las inercias de considerarla una relación contractual, que es uno de los postulados de muchos de los sistemas de seguridad que hoy en día se tienen disponibles, el ejercer el liderazgo proactivo al cual nos hemos referido, el fortalecer la prescripción social y participar en programas de interacción social, el que ustedes estén hoy en día involucrados más allá de su responsabilidad primaria sanitaria en un programa de capacitación en ética y en bioética, pues habla entonces de la congruencia de esta participación más allá de nuestros escenarios. Los retos en la salud pública es la salud como derecho fundamental, la equidad y la justicia distributiva, pero además estar participando de manera corresponsable en la educación y en las estrategias de prevención para la comunidad, además de la educación médica continua, y desde luego siempre tener en cuenta que la atención oportuna a estos factores de riesgo y condicionantes, incluso sociales de salud, pues tendrán un impacto en la calidad funcional y en la calidad de vida. Voy cerrando entonces con la relevancia que tiene en los casos de emergencias globales, que tiene una responsabilidad ética y bioética. Recuerdo que en alguna ocasión escuchaba al profesor Rui Pérez Tamayo que en una aseveración que hacía que los profesionales de la salud que no estudian son inmorales. Me parecía así como muy fuerte su apreciación y su consideración, pero desde luego luego lo conectaba con una reflexión de la responsabilidad que tenemos con la actualización continua para que justamente podamos cubrir este tipo de responsabilidades y prerrogativas en el campo profesional a propósito de la prescripción social. Hoy en día todos estamos trabajando de forma solidaria en modificar esta curva a propósito de las curvas y a través de nuevas estrategias de participación y coadyuvancia corresponsable con las instituciones sanitarias, las instituciones de salud globales, podamos participar a través de este liderazgo proactivo en recomendaciones y regulaciones que puedan ser respetuosas de los derechos fundamentales. Con ello hago partícipe mi reconocimiento a todo el personal sanitario que en esta responsabilidad han sido afectados en su salud o en su vida. Un reconocimiento respetuoso y solidario para todos nuestros compañeros que han fallecido en esta pandemia y que esto nos compromete entonces a redoblar nuestros esfuerzos para que podamos como vencer estas murallas, tal como lo refería Rafael Alberti, que reclamaba a su padre que lo hubiera desenterrado del mar, un poeta español, y que hablaba de que hay murallas que aún en formas contemporáneas se pueden abrir a través de las palabras y del mejor entendimiento. Esto fortalece la relevancia que tienen los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en investigación, puesto que contribuirán indudablemente a que estas decisiones se tomen en equilibrio, en consensos, en respeto a los valores socioculturales y los derechos fundamentales ante los dilemas que pudieran presentarse y que en la comunicación global de estas decisiones podamos, insisto, el tener al menos la certeza moral de que estamos procediendo de la forma correcta, en tanto el escenario científico y los dilemas que aún se tienen como abiertos en el campo de las opciones terapéuticas o las opciones preventivas a través de las vacunas, en tanto no se consoliden de una forma concreta.
Además, el mantener postulados muy puntuales ante la infodemia, que este es otro de los retos en donde el manejo de la información nos hace remontar a lo que ya se comentaba en la educación en la antigua Grecia. El recurrir a la heurística y la hermenéutica sigue siendo válido hoy en día, es decir, saber dónde buscar información, pero también saber interpretar esta información es una responsabilidad fundamental para reconocer, como ya lo señalaba don Luis Pasteur, que la ciencia no tiene fronteras y que es un conocimiento que es parte de la propia humanidad y que es la única forma en que podemos iluminar al mundo en situaciones críticas como los de hoy, pero que si además logramos darle el plus de las consideraciones éticas y bioéticas, creo que podríamos acercarnos un poco más a hacer válida esta aspiración vinculante con la toma de decisiones de forma respetuosa a los derechos y a la dignidad de las personas. Esta descripción que hace Víctor Hugo en Los Miserables no requiere de una lectura de mi parte, sino lo dejo para una lectura personal.